Hola chicos y chicas, bienvenidos al nuevo curso de SPSS, donde vais a aprender análisis de datos con este software. Como este es el primer vídeo, vamos a ver los tipos de variables estadísticas y cómo vienen representados en SPSS. El documento que estáis viendo en pantalla lo podéis encontrar y descargar en nuestro blog. Vamos a comenzar por ver los tipos de variables estadísticas de modo teórico, entre comillas, donde vamos a ver dos niveles de medición. Por un lado vamos a tener el nivel de medición 1, que es simplemente decir si la variable con la que estamos trabajando es cualitativa o cuantitativa, y por otro lado pues tendríamos el nivel de medición 2. Así que vamos a comenzar por nivel de medición 1. Como os he dicho antes, simplemente hay que indicar si la variable con la que vamos a trabajar es cualitativa o categórica, que sería lo mismo, o cuantitativa o numérica, que sería el otro tipo de variable. Entonces, la variable cualitativa o categórica es aquella que no se puede cuantificar, es decir, que viene representada por palabras o por categorías, como por ejemplo puede ser el sexo, la nacionalidad, situación laboral, etc. Si tomamos la variable sexo, pues sus valores serían hombre-mujer. Si tomamos la nacionalidad, pues tendríamos nacionalidad francesa, nacionalidad italiana, española, etc. Y si tomamos la situación laboral, pues vendría definida, por ejemplo, como trabajador, en paro, que sería desempleado, jubilado, estudiante, etc. Y si hablamos de variables cuantitativas o numéricas, pues serían aquellas que se pueden cuantificar, es decir, que se pueden describir mediante números, como por ejemplo puede ser el salario, es decir, lo que gana una persona, que vendría la cifra concreta, la edad, es decir, el número de la edad que tienes, por ejemplo, 50, 51 años, 25, 32. Luego tendríamos también la temperatura y el número de hijos, que como veis son las variables que se pueden representar con números. Así que tendríamos por un lado, así en resumen, pues aquellas variables que van definidas con palabras y las que van definidas con números. Y luego tendríamos el nivel de medición 2, que aquí lo que estaríamos haciendo es añadir pues subcategorías a las categorías que teníamos antes, que sería cualitativa, pues puede ser nominal o ordinal, o en caso de una cuantitativa, pues que venga en intervalo o que venga dado por una razón. Entonces, las nominales son aquellas en donde los valores tienen solamente la propiedad de la identidad, es decir, un valor es igual a sí mismo y diferente a los demás. Por ejemplo, tendríamos el sexo, el estado civil y el tipo de novela. Lo de un valor es igual a sí mismo y diferente a los demás quiere decir que, por ejemplo, si tomamos la variable sexo vamos a tener hombre y mujer, pero nunca se van a mezclar, es decir, son dos valores de esa variable que son totalmente diferentes entre sí. Luego tendríamos la ordinal, que son variables cuyos valores representan una categoría o identifican un grupo de pertenencia contando con un orden jerárquico. Que aquí, por ejemplo, pues tendríamos cuando damos la opinión sobre algo y viene dado como muy bien, bien, regular, mal o muy mal. Eso sigue un orden, aunque son palabras, pero significan un orden. Luego tendríamos el intervalo, que además de tener las características anteriores, es decir, la identidad y orden, se pueden hacer operaciones aritméticas, ¿vale? Porque al final los intervalos son, digamos, entre comillas, grupos de números. Entonces ese intervalo se van a poder sumar, se va a poder hacer el punto de medio del intervalo, la clase del intervalo, etc. Y luego hay que tener en cuenta, en este caso, que el valor 0 es arbitrario y no representa ausencia completa de las características que se mide. Y ya por último tendríamos la razón, que es similar a la variable del intervalo, pero en esta se admite cualquier tipo de operación matemática. Podemos hacer lo que queramos, porque simplemente pues tener números en esa variable. En los intervalos esos números vienen como agrupados en intervalos y en esta son números y simplemente números. Y además se les puede asignar un punto de origen de valor 0, con lo que el 0 tiene un sentido propio y se puede considerar el 0 como la ausencia de la cantidad medida.
Entonces, hay que tener en cuenta que en la práctica las variables de intervalo y las variables de razón se tratan igual y no se las distingue. Y esto es importante que lo tengáis en cuenta. Y ahora ya sabiendo un poco los tipos de variables estadísticas que podemos tener, vamos a ver en SPSS cómo se representa cada uno de estos tipos de variables. Bueno, pues esto es SPSS, que es un software estadístico, y este conjunto de datos es referente a las desigualdades y tendencias sociales que se puede obtener en el CIS, en el Centro de Investigaciones Sociológicas. Simplemente lo buscáis, lo descargáis y vais a tener estos mismos datos. Entonces, vamos a comenzar por el tipo que viene aquí, que es el tipo de variable. Entonces, si pulsamos tenemos todos estos tipos de variables, así que vamos a ir una a una. Comenzamos por numérico. Este tipo de variable, el numérico, representa variables cuyos valores son números. Se muestran en formato numérico estándar, es decir, números normales y corrientes, por así decirlo. Luego tendríamos la coma, que necesitamos una variable numérica cuyos valores se muestran con comas que delimitan cada 3 posiciones y con el punto como delimitador decimal. Entonces, cuando usemos el punto como delimitador decimal tendremos que marcar la coma. Y ahora vamos con el punto, que también vamos a necesitar una variable numérica cuyos valores se muestran con puntos que delimitan cada 3 posiciones y con la coma como delimitador decimal. Los valores no pueden contener puntos a la derecha del indicador decimal. Entonces, esto simplemente es, cuando uses punto, es decir, marque la variable punto, necesitarás tener la coma como delimitador decimal. Es decir, como que va al revés, ¿no? Cuando pulsemos tipo de variable coma, tenemos que usar el punto como delimitador. Y si marcamos la variable punto, tendremos que usar la coma como delimitador. Luego tendremos la notación científica, que es simplemente pues, representar los números en notación científica. Luego tendríamos fecha, que aquí, bueno, pues cuando tengamos una variable numérica cuyos valores se muestran en uno de los diferentes formatos, de fecha, calendario, hora, reloj, etc., pues necesitaremos pulsar fecha. Que bueno, aquí tenéis todas las opciones que nos da este tipo de variable. Luego tendríamos el dólar, que también pues, es una variable numérica y que se muestra con un signo dólar inicial. Comas que delimitan cada 3 posiciones y un punto como delimitador decimal. Y se pueden introducir valores de datos con o sin el signo del dólar inicial. Y bueno, pues esto es otra manera de representar pues, variables numéricas. Luego tenemos la moneda personalizada, que si tenéis una variable que indica salario y queréis ponerlo en moneda, esta es la manera correcta de hacerlo. Y luego la cadena, que aquí es cuando la variable pues no son numéricas y por tanto no vamos a poder usar ni hacer cálculos. Las mayúsculas y las minúsculas se consideran diferentes, que esto es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, este tipo de variable pues también se conoce como variable alfanumérica. Y luego, bueno, tenemos el número restringido, que apenas se utiliza, que es simplemente pues, un número entero con ceros iniciales. Ya está. Y luego tendríamos la medida, que se encuentra aquí, y simplemente hay como 3 tipos: escala, ordinal y nominal. Así que vamos a empezar por la escala, que creo que es la más sencilla de entender. Cuando tengamos medida escala, vamos a tener una variable que puede tratarse como escala, es decir, que es continua, digamos que son números, cuando sus valores representan categorías ordenadas con una métrica con significado, por lo que son adecuadas las comparaciones de distancia entre valores. Entonces, por ejemplo, esto es simplemente información, os tenéis que quedar con que son números, son variables con número, y que, por ejemplo, pues sería la edad,
y los ingresos, número de hijos, etc. Luego tendríamos tipo de medida nominal, que es una variable que puede ser tratada como nominal cuando sus valores representan categorías que no tienen una clasificación intrínseca. Por ejemplo, departamento de la compañía en la que trabaja un empleado, nacionalidad, sexo, tipo de novela, etc. Es decir, son variables que tienen palabras y que no tienen clasificación. Por ejemplo, también pues el estado civil, ¿no? Divorciado, casado, soltero, etc. Y luego por otro lado teníamos la ordinal, que también va asociada a variables cualitativas o nominales, pero que en este caso sus valores representan categorías con alguna clasificación intrínseca. Por ejemplo, pues los niveles de satisfacción con un servicio, que estos, pues por ejemplo, abarcarían desde muy insatisfecho hasta muy satisfecho. Por ejemplo, también pues tendríamos puntuaciones de evaluación de preferencias o escalas de actitud, grado de satisfacción, de confianza, etc. Y bueno, estos son los tipos de variables estadísticas, la medida de las variables estadísticas en SPSS, y espero que pues todo esto que hemos explicado y de los tipos de variables os haya quedado claro. Así que si este vídeo te ha parecido útil, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para más contenido. Si tenéis cualquier duda podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales o por correo electrónico. Nos vemos en el próximo vídeo.